momento. Sí, que comentábamos, íbamos a hablar de aquí atrás, de Venus, que se ha puesto muy de moda. Y os decía que, por un lado, a decir que lo que se ha descubierto es muy chulo y muy interesante, pero también a bajar un poquito las expectativas de alguna prensa, sobre todo, ¿no? que descubramos una cosa que está relacionada en nuestro planeta con procesos biológicos, no significa que allí también sean procesos biológicos. Pero sí que, por ejemplo, abre una nueva puerta a que miremos los exoplanetas que estamos descubriendo con otros ojos, por ejemplo, buscando este compuesto en concreto que vamos a ver ahora, ¿de acuerdo? Voy a compartir pantalla, como siempre. Vamos a ver. Cuando la veáis, me lo decís, por favor. Ya. Yo sí la veo. ¿La Yo veis también. todos? Yo la veo perfectamente. Genial. Bueno, pues vamos a hablar un poco de la incógnita de vida en Venus y si tuvo o tiene nuestro planeta más parecido en tamaño vida, ¿de acuerdo? Me gusta decir nuestro planeta gemelo, no me gusta decirlo, perdón, porque es cierto que en tamaño se parece mucho a la Tierra, pero luego es un poco el gemelo maligno de la Tierra. Si nuestro planeta es maravilloso para la vida y es cálido pero suave y este es un infierno absoluto, bueno, y luego tiene cosas muy graciosas, como que luego... Primero vamos a ver repasar un poco las características de Venus antes de lanzarnos un poco a hablar de este descubrimiento y luego veréis un poco que tiene cosas interesantes pero que realmente todavía no podemos deducir nada en concreto. Bueno, ya sabemos, Venus, pues eso lo sabemos desde la escuela, es el segundo planeta desde el Sol, es el sexto en tamaño, carece de lunas completamente, igual que Mercurio, no tiene ninguna lunas, y es un planeta terrestre, como el nuestro, rocoso, ¿de acuerdo? Se le llama muchas veces el planeta hermano de la Tierra porque tienen un tamaño, una masa y una composición muy parecidas, aunque difieren mucho en cuestiones de temperatura, sobre todo, y de atmósfera. ¿De acuerdo? La temperatura media en Venus es de 463 grados centígrados. 463. Es decir, que la mayoría de los metales se derriten a esa temperatura, para que nos hagamos una idea. Tiene una órbita elíptica, es más circular que la de la Tierra, tiene una elipsis, pues prácticamente una excentricidad del 1% o más o menos, y su presión atmosférica es 90 veces superior a la de la Tierra. Si la de la Tierra es 1, allí serían 90, es decir, que nosotros seríamos aplastados por esa presión atmosférica. Para que os hagáis una idea, es la misma que hay en el mar a 1 kilómetro de profundidad. Es decir, que fijaros la enorme presión atmosférica que tienes. Aquí tenemos algunas imágenes, algunas son por radar, la de la izquierda es una imagen por radar que está rotando del planeta. Una nave espacial hizo tomas en radar para ver la superficie del planeta. Perdona, Santiago, ¿1 kilómetro o 90 metros? No, 1 kilómetro. 1 kilómetro son 1000 metros. Claro. Y un metro de agua, una atmósfera es 1 metro de agua, ¿no? Es la columna de 1 metro de agua. Pero sí, pero no confundamos el peso con la presión, ¿eh? Con la presión, claro. Que es distinto. Lo que tú estás pensando es el peso. Lo que pesa 1 metro es 1 kilo, o 1000 kilos en este caso, sería 1 metro cúbico de agua. Pero estamos hablando de la presión, que es distinto del peso. En el centro tenéis una imagen térmica, utilizada con infrarrojos por la misma nave espacial, y a la derecha tenéis una imagen en óptico. Es decir, lo único que vemos realmente cuando miramos a Venus son las nubes. Son nubes, prácticamente, porque el planeta entero está cubierto por nubes. No vemos la superficie. Ya os conté en otra ocasión que esto llevó a muchos escritores y científicos a imaginar un mundo con pantanos, con siempre lloviendo, algo así como una jungla tropical que había debajo de esas nubes. Pero ya las primeras veces que hizo exploración por radar ya se detectó que la temperatura era muchísimo más grande de lo que podían imaginar. Bueno, ya os decía que tiene una excentricidad inferior al 1,2%. Y aquí viene una cosa muy curiosa, ¿no? El periodo orbital sinódico, es decir, entre dos elongaciones máximas, algo parecido a lo que podría ser nuestro año, aunque no es exactamente lo mismo, es de 584 días. Irónicamente,
Venus rota sobre sí mismo tan despacio, tan despacio, tan despacio, que realmente, para haceros una idea, dura más el día de Venus que el año. Es tan lenta su rotación que es como si la Tierra tardara en dar la vuelta alrededor de sí 380 días y 365 en dar la vuelta al Sol. Entonces, el día realmente no lo llamaríamos día, claro, no tiene sentido. Pero para que os deis cuenta un poco de su lentitud en la rotación, que además tiene una cuestión muy importante, que luego hablaremos, esto de que rote de una manera tan lento, y además tiene un movimiento retrógrado. O sea, al revés. Exacto, al contrario de casi todos los demás planetas. El movimiento hace que pues el Sol en este caso salga por el oeste y se ponga por el este. ¿De acuerdo? Por ejemplo, podemos calcular perfectamente su posición respecto a la Tierra y incluso esto lo hicieron los antiguos. Hay un cálculo, ¿no?, que hay 5 periodos de 72 grados. Esto era lo que llamaban el ciclo de Sotis en Egipto. Esto le hubiera gustado a Manuel y nos hubiera podido hablar de él, porque incluso una vez hablando yo con él me sacó este tema. Y es verdad que los egipcios conocían este ciclo, ¿no? Cada 8 años Venus está en el mismo punto del cielo respecto a la Tierra, simplemente porque 584 días en la posición de 72 grados pues te sale a 8 años el cálculo matemático. Como os he dicho también, la atmósfera es densísima. ¿Por qué? Porque en vez de tener gases tan livianos como son el oxígeno y el nitrógeno, fundamentalmente es dióxido de carbono, CO2, un gas muchísimo más denso, y una pequeña parte de hidrógeno. Esto provoca que la presión a nivel de superficie es 90 veces superior a la presión atmosférica de la Tierra. ¿De acuerdo? Aquí os vuelvo a poner lo de 1 kilómetro, para lo que comentabas, Estrella. Una cosa es el peso de la columna del agua que tienes encima y otra es la presión que ejerce. La presión la medimos el peso por centímetro cúbico, cuadrado. ¿De acuerdo? Mientras que el peso es lo que pesa esa masa. Pero es distinto. Para que lo entendamos, cuando tú pones un peso enorme sobre por ejemplo, un huevo, va a aplastarlo. Pero si lo pones sobre un montón de huevos, a lo mejor el peso ¿por qué? Porque ha repartido la presión. El peso sigue siendo lo mismo, pero la presión ha disminuido porque ha aumentado la superficie. ¿De acuerdo? Pero si medimos la superficie por centímetro cuadrado es 90 veces superior a la de la Tierra. Bueno, esta enorme cantidad de CO2 hace que la atmósfera sea tan densa que provoca un efecto invernadero. Esto del efecto invernadero, que se dice tanto en la tele, pues en realidad la palabra lo dice muy bien, porque todos habréis entrado en un invernadero en cualquier momento del año y cuando entráis tenéis un golpe de calor que dice, pero bueno, ¿esto por qué? Pues bueno, porque lo que hace es retener todo el calor. No deja que se disipe prácticamente nada por fuera de la atmósfera. Por ejemplo, la Tierra permite que haya una disipación de calor bastante importante, de tal manera que la Tierra nunca se calienta en demasía. Lo que sucede es que últimamente la contaminación industrial que provocamos los hombres ha aumentado el efecto invernadero porque hay ciertos gases que lo favorecen. El CO2, por ejemplo, ¿cómo se provoca en la Tierra el CO2? Pues fundamentalmente por elementos relacionados, por ejemplo, con la ganadería. Las vacas. Que tiene un aporte de CO2. Sin embargo, es un mito decir que la ganadería es el principal aporte de CO2. El principal aporte de CO2 es la industria y, sobre todo, las comunicaciones, es decir, coches, trenes, camiones, barcos, aviones. ¿De acuerdo? Son los mayores productores. Pero sí que es cierto que la ganadería tiene bastante. En concreto, además, solo un tipo de ganadería. Esto también es muy curioso, solo las vacas tienen este importante. La ganadería vacuna, por ejemplo, los cerdos, no podrías decir que el metano, pero no el CO2. ¿De acuerdo? Bueno, aquí os dejo algunos datos de la energía que recibe de radiación solar y todo lo demás, tampoco quiero pararme mucho. Como os decía, tiene una rotación retrógrada muy, muy lenta, también es el eje de rotación, por ejemplo, Urano también tiene esa rotación, pero Urano, ¿os acordáis que os comentaba que prácticamente está tumbado de lado? Es decir, que su eje de rotación es prácticamente paralelo a su eje de traslación. Sin embargo, la inclinación de Venus no es tan grande. ¿Por qué se piensa que tiene esta situación retrógrada que va contra el principio de movimiento angular? Bueno, probablemente por el impacto con algún cuerpo en los primeros momentos del sistema solar planetario, un choque de planetas.
igual que sucedió con la Tierra y la formación de la Luna, probablemente también hubo un impacto de algún tipo mucho más destructivo entre Venus o un proto-Venus, que todavía no había terminado de formarse, y otro planeta. Ahí tenéis un mapa completo de la superficie de Venus hecho por radar. Si os dais cuenta, tiene dos zonas continentales muy claramente definidas, una situada al norte, en el norte es lo que llamamos la Tierra de Istar, y otra situada al sur, la Tierra de Afrodita. Aquí encontramos el monte más alto, que es el monte Maxwell, en honor de James Clerk Maxwell. Y el resto de los nombres de Venus tienen siempre nombres femeninos. Todas las tierras y todas las montañas, valles y del planeta tienen nombres femeninos, como Atalanta Planitia, Kinevere Planitia, Lavinia Planitia, son nombres de la mitología, ¿de acuerdo? Fundamentalmente grecorromana, pero todos femeninos. Un poco también se hizo así por el tema de que Venus siempre se asoció a la mujer y al amor, ¿no? Ahí vienen expresiones como las enfermedades venéreas, las enfermedades de Venus, por poner un ejemplo. Bueno, ya nos avisan de los 10 minutos, ya sabéis que cuando nos salga solo hay que volver a dar el mismo enlace. Bueno, aquí tenéis algunas imágenes tomadas reales de las sondas rusas que se posaron a finales de los 60 y a principios de los 70. Prácticamente toda la superficie de Venus es basalto volcánico. De alguna manera su superficie es relativamente joven. Esto implica que o tuvo procesos geológicos muy importantes relativamente hace poco, muy catastróficos, y que no tiene ningún tipo de actividad como tiene la Tierra, de placas tectónicas que se mueven. Es decir, que la superficie permanece más o menos invariable y solo las erupciones volcánicas o los impactos meteoríticos pueden provocar algún cambio. El interior de Venus es seguramente similar al de la Tierra. Por la información por radar que tenemos, sería un núcleo de hierro de unos 3.000 kilómetros, igual más o menos que tenemos en la Tierra. Quizá la corteza puede ser más dura y gruesa de lo que se había pensado porque la sonda Magallanes detectaba más intensidad gravitatoria. Una de las cosas que sí están muy claras es que es volcánicamente activo, es decir, que tiene volcanes que están permanentemente en erupción, pero también es cierto que tiene un campo magnético muy débil. No digo que no lo tenga, porque en muchos sitios se dicen que Venus no lo tiene, y es mentira, sí lo tiene, pero es muy débil. Y esto puede tener una explicación muy lógica y muy simple. ¿Os acordáis que hablábamos de la rotación lenta? El campo magnético se produce por una rotación del planeta, ¿no? Que se produce un efecto dinamo. Pero claro, tiene que haber un mínimo de velocidad rotatoria. Entonces Venus rota tan sumamente despacio que la intensidad de campo gravitatorio, que está relacionada con la velocidad, es un producto de la carga, la masa y demás, ¿no? Y la velocidad, produce un campo electromagnético muy débil. Esto le pasa que, como a Marte, mucha radiación solar puede llegar hasta la superficie. Puede llegar hasta zonas muy cercanas a la superficie o la propia superficie. También se cree que originalmente, viendo los mapas, pudo tener agua, pero que algún proceso, seguramente este mismo, de incapacidad de poder mantener la radiación ultravioleta lejos del agua, provocó la desaparición progresiva de esos mares. Un poco lo mismo que sucedió en Marte. El oxígeno molecular que quedó restante por ahí, pues se combinó con la corteza. Ya sabéis que cuando el oxígeno está suelto, oxida. Y oxidarse es agarrarse a elementos con los que pueda reaccionar, por ejemplo el hierro o cualquier metal, ¿no? Todos lo vemos, eso es lo que sucede con la oxidación. Lo que hace que sea un planeta terriblemente seco. No hay prácticamente ningún tipo de agua. Esto hace que el material del que está compuesto es mucho más pesado y condensado que el de la Tierra y favorece la formación de montañas y más grandes, acantilados y mesetas enormes. Para que os hagáis una idea, la Tierra de Istar tiene una meseta, no una montaña, que tiene 2 veces la altura del Everest, 16 kilómetros. Y es una meseta que luego encima tiene alguna montaña, que fijaros el tamaño. En esa foto de la derecha os dejo un resumen, permanentemente cubierto por nubes de dióxido de carbono, convirtiéndolo en el planeta más caliente del sistema solar. La presión en la superficie es 90 veces mayor que de la Tierra, como estar a 1 kilómetro bajo el mar, rotación retrógrada, carece de lunas y no es que carezca de campo magnético, sino que tiene un campo magnético muy, muy frágil.
Y rayos, ¿no? Debe tener muchos rayos, según Sí, hablábamos sí. en algún momento. Sí, la densidad, esto es lo mismo que las erupciones volcánicas. Cuando aumentas la densidad de una atmósfera, por el rozamiento de las partículas que lo forman, se producen descargas eléctricas y enormes rayos. Seguro que habéis visto imágenes de un volcán, ¿no? Y que toda la nube que está saliendo del volcán hay unos relámpagos enormes, porque en esa zona hay tal densidad de partículas que se produce rozamiento entre ellas y se produce un fenómeno que se llama piezoelectricidad, que es electricidad por rozamiento. Y claro, cuando hay millones de partículas, imaginaos las descargas que se producen. Claro, no es lo mismo que frotar un peine contra tu pelo y que luego puedas pegar un papelito, ¿no? Como nos decían de pequeños que practicáramos. No sé si tenéis alguna pregunta hasta ahora de Venus, sobre Venus. Esto es el resumen en datos que tenéis sobre el planeta. ¿Y por qué decían que podía haber vida en Venus? Ahora vamos a ir a eso. Ahora vamos a ir a eso. Sí que me gustaría que vierais lo parecido que es a la Tierra. Es un poquito más pequeña. La masa, por ejemplo, es la de 0,8 veces la Tierra. El volumen es 0,8 veces también la Tierra. La densidad es muy parecida, prácticamente la misma, un poquito menos, un poquito más, perdón. El área de superficie un poquito menor. El radio es un poquito más pequeño, nosotros somos 6.500, ellos 6.051. La gravedad 8,87 en la superficie, nosotros es 9,8. O sea, realmente la Tierra y Venus son dos planetas gemelos. Sí, pero no solo en tiene, los datos. si no tiene agua, no puede haber vida ahí. Evidentemente, por lo menos de un proceso macroscópico, no puede haber vida. Pero ahora viene un poco lo que ha sido el descubrimiento. En la parte de composición sí que os fijaros que pone 96% de dióxido de carbono y 3% de nitrógeno. Para que os hagáis una idea, la atmósfera de la Tierra es 71% de nitrógeno, 21% de oxígeno, y el resto es pues, CO2 y algunos compuestos pequeños. Aquí, si os fijáis, el CO2, que es irrespirable para nosotros, es el que provoca este 96% de densidad, o sea, esta enorme densidad, siendo el 96% de la atmósfera. ¿De acuerdo? ¿Más preguntas? Pero el CO2 no es irrespirable, ¿no? Sí, no te recomiendo que respires CO2. Bueno, durante mucho tiempo, claro, acabaría con nuestro oxígeno, pero durante un ratito podemos respirarlo. CO2 al 96%, no vivirías más que 2-3 minutos. Básicamente te perderías el conocimiento y morirías por asfixia celular, claro, por asfixia de no poder Bueno, hasta respirar. que se acabara el oxígeno de mi cuerpo, pero algo me está entrando con el CO2, con el dióxido de carbono. Claro, pero en una superficie en un sitio donde el 96%, o sea, no hay oxígeno, el 96% es dióxido de carbono. Una cosa es que tú, por ejemplo, tengas por ejemplo, el suicida del coche, que pone el coche en marcha dentro del garaje, tapa el garaje bien todo y pone el motor en marcha. Ahí muere con una combinación de CO2 y monóxido de carbono, ¿no? Que es lo que sale por la combustión del coche. Evidentemente, como hay oxígeno, es lo que tú dices, es una muerte muy dulce, porque te vas quedando dormido y no te enteras. Y de hecho pasa mucho. No te creas que no hay accidentes de ese tipo por malas combustiones, a veces por CO2 acumulado en... Las estufas y todo esto. Y fíjate algunas veces que ha pasado en depósitos de vino. Ah, también, claro. Sí, cuando fermentan. Sí, por fermentación. Y entra una persona a limpiarlo, se cae inconsciente, entra otro a ver qué ha pasado y se cae inconsciente, y el tercero, que es el que se da cuenta que algo no va bien, ya no entra y llama a las ambulancias, ¿no? Y los dos de dentro se han quedado. Es decir, y ha pasado, ¿eh? O sea, que no es nada Sí, raro. sí. Pero sí, efectivamente, por ejemplo, nosotros expulsamos CO2 cuando respiramos. Todos los seres vivos, incluido las plantas, expulsan CO2. Lo que sucede es que nuestra expulsión de CO2 es muy mínima y no es peligrosa. Si os fijáis, había gente que os decía que no tuviéramos plantas en
donde Las dormimos, En las habitaciones porque decían que consumían el oxígeno. consumían el oxígeno, pero es que producen oxígeno por fotosíntesis, ¿eh? No tiene ningún peligro. O sea, podríamos estar con plantas, hombre, yo no digo tener 200 plantas en nuestra habitación, pero realmente no tiene ningún inconveniente. Es cierto que por la noche no realizan fotosíntesis, pero sí respiran. Lo que sucede es que su respiración no es como la nuestra. No, y ellos consumen CO2. Las plantas consumen CO2. El proceso de fotosíntesis que utilizan es consumiendo CO2. ¿De acuerdo? Por eso es tan importante tener árboles y plantas, ¿no? Porque consumen el CO2, eliminan el CO2 de la atmósfera. ¿Más preguntas? Supongo que el color será por el dióxido de azufre, es el color que tiene, el color anaranjado. Más que Bueno, por... aquí está exagerado, ¿eh? El color, no es tan exagerado. Si lo miras con un telescopio, luego hay una foto por ahí, es blanco, es más blanco amarillento. Vale, lo que pasa es que el radar utiliza un sistema por computadora para destacar la presencia de compuestos oxidados, tanto óxido de procesa azufre los colores. Claro, lo exagera un poco. Realmente aquí estás viendo la superficie en esta imagen, por ejemplo. Esta imagen compara un poco los tamaños. Veis que la Tierra es un poco más grande y un poco más azul. Hombre, un poco, solo un poco. Es más azul. Un poco más